tal? Me da mucho gusto saludarlo, darle la bienvenida a este espacio en el canal del Congreso en el que usted lo sabe, hablamos de todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. En esta ocasión vamos a abordar el tema de una publicación que llevó a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos, que sistematiza todas las sentencias de la Corte emitidas precisamente con enfoque de derechos humanos. Vamos a hablar sobre la importancia de esta publicación, sobre el contenido y nada más y nada menos que para explicarnos sobre qué contiene esta publicación están con nosotros invitados de lujo, verdaderamente a los cuales yo les agradezco que estén en el canal del Congreso platicando con esta audiencia sobre este tema tan importante. El ministro José Ramón Cosío, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bienvenido. Y también está con nosotros Javier Hernández Valencia, representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Bienvenidos. Vamos a platicar sobre esta publicación, los derechos humanos en la actividad jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En primera instancia, ministro Cosío, ¿nos puede dar un primer acercamiento? ¿Qué contienen estas publicaciones y por qué son importantes? Bueno, sí, y efectivamente, en primer lugar, gracias por la invitación y creo que es muy importante que se estén realizando esfuerzos entre la Suprema Corte de Justicia y la representación de la Alta Comisionada para Naciones Unidas en nuestro país, tratando de dar a conocer al público, de divulgar sentencias con un alto grado técnico, con complejidad, sobre, y lo decía usted muy bien, el desarrollo, la evolución que los criterios de derechos humanos han tenido en nuestro país. Lo que se hace es tomar los grandes rubros en materia de derechos humanos, derecho a la salud, derechos de los pueblos indígenas, en fin, los distintos criterios, y mostrar los criterios más representativos para que las personas puedan conocer estos derechos y, en su caso, y ojalá fuera así, ejercerlos ante los tribunales para lograr una efectiva protección. Muy bien, don Javier, ¿nos puede explicar cuál es el papel de la oficina en este tipo de trabajo, en este tipo de relación con las cortes, en este caso con la de nuestro país, pero con las cortes de diferentes países? Pues la oficina en México lleva ya 8 años de trabajo y ha ido poco a poco ampliando sus capacidades para cooperar con instituciones nacionales. En el caso de la Suprema Corte de Justicia, obviamente, un punto de partida fundamental es poner en relieve el propio trabajo jurisdiccional del máximo órgano de justicia de la nación. Al hacerlo desde una perspectiva de derechos humanos, creo que lo que estamos es poniendo además en manos de los operadores judiciales herramientas que van a ser útiles para que a su turno ellos también multipliquen ese impacto que ese curso abierto por la Corte y que de alguna manera necesita que renovemos nuestra visión y nuestro rigor sobre las sentencias. El hecho jurídico positivo no son solo las normas, sino la interpretación que de las normas hacen las Cortes, y en ese sentido para la oficina no puede ser sino el paso necesario el respaldar a la Corte, el alentar a la Corte a que este trabajo continúe y poner a disposición de los operadores judiciales y sobre todo de los usuarios últimos, que son también los ciudadanos de México, este conjunto de sentencias, porque no estamos hablando de normas, estamos hablando de sentencias, en los cuales la Corte ya transó, ya zanjó, ya abrió un camino interpretativo que yo creo es importante que el país valore, se apropie de él y lo siga utilizando. Platíquenos un poco, esta es una pregunta para ambos, sobre el trabajo en conjunto que hizo la Suprema Corte de Justicia con la oficina. ¿Cuánto tiempo les tomó llevar a cabo la investigación, me imagino toda la recopilación de información para llevar a término este documento? ¿Cuál es la dinámica? ¿Se sigue? Y me imagino que, como ya lo adelantaba, pues es algo que seguirá, ¿no? Pues en primer lugar, decir de manera muy humilde, ¿no?, que para nosotros ha sido un privilegio que la Corte nos abriera esta puerta. Este es un tipo de publicación que en otras latitudes es producción natural o de las instituciones o de los centros académicos. Nosotros nos acercamos con esta idea a la Corte tuvo esa generosa apertura para hacerlo con un equipo que es un equipo conjunto, expertos de la Corte, funcionarios y personal de la Corte, y la revisión y manejo general de la obra por los propios ministros de la Corte. Entonces, en ese sentido,
yo lo debo decir con humildad y con agradecimiento sincero, la Corte nos añade a un trabajo que ellos mismos ponen a disposición de la ciudadanía. ¿Cuánto tiempo demoró? Pues en general el tiempo de recopilación es siempre arduo, es siempre minucioso. El tiempo de recopilación estuvo en alrededor de los 6 meses. El tiempo de procesar luego revisiones y encontrar añadidos, cuestiones que a veces también en la agenda de la propia Corte, obviamente la Corte está dictando sentencias nuevas, revisar publicaciones es siempre pesado, completó casi el año y medio en general, el paquete completo nos ha demorado un par de años. Ministro, su impresión de haber trabajado con la Oficina del Alto Comisionado y si es un esfuerzo que se continuará realizando en los próximos años. Sí, yo creo que sí, y me parece que además debiera ser esto una de las tareas centrales de la Suprema Corte en relación con la Oficina del Alta Comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidas. Yo creo que lo muy importante aquí es entender que la Suprema Corte está realizando, en esta ocasión con la Oficina de Naciones Unidas, un trabajo de divulgación de sus propios criterios. A mí me parece que un elemento muy importante que no se suele reconocer y valorar a la Suprema Corte es todo el trabajo que la propia Corte hace para la divulgación de sus criterios. Esto no acontece así en todos los países del mundo porque existe una academia, porque existen unos medios de comunicación mucho más acuciosos, mucho más decididos en la explicación, en la divulgación de los criterios de derechos humanos. Pero me parece que uno de los atrasos importantes de nuestro sector académico es que no están construyendo, no están elaborando, no están divulgando los propios criterios y, como lo decía muy bien Javier, no los están divulgando en términos, no lo están socializando en el país. Entonces la Suprema Corte, dentro de las muchas cosas que está haciendo, es precisamente tomarse el tiempo y darse a la tarea de divulgar sus propios criterios para que las personas lo conozcan, esto es lo más importante, entiendan cuáles son sus derechos reales, no las cuestiones que están señaladas en el texto de la Constitución, sino cuáles son las modalidades de ese derecho, a qué efectivamente se puede acceder y a qué no, para que lo utilicen en criterios, en asuntos, en otros juicios, y los criterios se vayan perfeccionando, se vayan reelaborando, como es todo trabajo jurisprudencial importante en el futuro. Y de esa manera lograr una mejor protección, un más amplio acceso a la justicia, una posibilidad pues de un mejor socialización de estos mismos derechos. En eso está dedicada la Suprema Corte, lo hace en esta publicación, lo hace con muchísimos otros elementos, pero en este caso creo que es particularmente relevante por la importancia de la Oficina de las Naciones Unidas en nuestro país, que esto se siga haciendo y se siga elaborando. Por supuesto, esto es un corte histórico en un determinado momento que es el cierre de esta compilación, pero a partir de aquí pues han salido otros criterios de forma tal que pienso yo que esta obra en el futuro puede tener adendums, adiciones o reediciones, en fin, para ir tratando de tener un conocimiento puntual de cómo está la Corte elaborando los criterios en materia de derechos humanos. Adelante. Agregar algo que deja abierto el ministro, que habría que precisar. El espacio para la crítica jurídica es una invitación permanente de la Corte. Con esta obra, la Corte lo que está poniendo es el material de base, que son las sentencias. Y por lo tanto, hay un segundo y tercer piso que esperamos pueda ser construido por el conjunto de los operadores judiciales en no sentencias interpretativas que cortes de inferior nivel no pueden hacer, sino en la manera más creativa en la cual se puedan incorporar estas sentencias a las sentencias de los órganos de nivel subordinado. Pero creo el reto inmediato, porque obviamente una recopilación de adendums a este nivel solo lo podemos hacer con la Corte, pero uno esperaría que ejemplos como este puedan ser repetidos a nivel de los estados por los respectivos órganos supremos de cada estado, para alinear también su propia jurisprudencia y establecer un diálogo
entre las cortes subordinadas y la propia práctica y el ejercicio del derecho en cada uno de los estados. Y en un segundo nivel, el tema de la academia, el tema de los investigadores, el tema de la crítica jurídica, y en eso tal vez yo me atrevería a hacer una pregunta, ministro. ¿Cuánto de la crítica jurídica mexicana hoy ha podido ponerse al día con los temas de derechos humanos que la Corte ha adelantado y ha puesto en mesa, en su opinión? Yo creo que este es un muy buen tema. La verdad es que yo como ministro de la Suprema Corte he hecho mucho de menos una crítica a las sentencias, una crítica a los criterios decisorios. Yo pienso que un sector muy importante de la Academia Mexicana hace críticas muy generales a la Suprema Corte de Justicia y no entra a un análisis puntual de los elementos de la decisión, que realmente sería lo más importante en términos de construcción de una sociedad democrática. Yo creo que este tipo de publicaciones es un esfuerzo conjunto para ponerles en las manos de la manera más accesible que se puede las sentencias, para ver si finalmente la academia empieza a dialogar con su corte en términos críticos al respecto de las propias sentencias. No estos juicios, estas generalizaciones que luego se hacen sobre la corte, que bueno, tienen un impacto importante, resultan muy sorprendentes mediáticamente, pero en realidad me parece que en el fondo lo que están haciendo es simple y sencillamente ocultar la condición de resolución de la Suprema Corte de Justicia, y en ese sentido también cederle un enorme poder social a la Corte en términos de la construcción de la sentencia. Creo que esto que señala Javier es de una extraordinaria importancia. Ojalá que la academia, e insisto, dialogue como hace cualquier academia del mundo con su Suprema Corte para efectos de tratar de generar criterios, críticas, posiciones sobre las mismas resoluciones judiciales, y que la verdad en nuestro país estamos sumamente atrasados en este sentido. Eso es precisamente un tema que me gustaría abordar con ustedes, la situación de México, porque en los últimos años, pues evidentemente se habla de derechos humanos por todas partes, de cómo estamos en México en materia de protección y salvaguarda de estos derechos humanos, si hacen falta leyes más específicas en esta materia. Esto, si les parece bien, lo abordamos en el próximo bloque. Por lo pronto vamos a hacer una pausa, regresamos al canal del Congreso, estamos hablando sobre derechos humanos. No se despeguen. Ya estamos de vuelta en el canal del Congreso platicando sobre derechos humanos, sobre esta publicación de la Corte y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Y antes de irnos a la pausa, platicábamos sobre la situación en México. El tema de los derechos humanos es un tema desde luego que siempre está vigente, pero en los últimos años pues ha cobrado cierta relevancia en nuestro país, ya sea porque no se salvaguardan de la manera en la que se deben salvaguardar o porque hay algunos vacíos que han permitido algún tipo de excesos. Ministro, ¿nos puede platicar en primera instancia en dónde estamos en términos de derechos humanos en nuestro país? Yo creo que estamos en una situación, la verdad, complicada. Creo que no se están protegiendo todos los derechos constitucionales. Hay una mala práctica yendo por partes, en donde la mayor parte de las demandas que se presentan a los órganos de protección de los derechos humanos tiene que ver con artículos relacionados con el debido proceso, artículos el 14, el 16, y también mucho litigio sobre materia impositiva, impuestos, pero me parece que no hay planteamientos muy extensos o importantes sobre otros derechos humanos. Empieza a haber algo muy incipiente en materia indígena, algo en materia de libertad de expresión, pero tampoco tanto como uno creyera que debía darse en una sociedad que se está tratando de transformar hacia mejores condiciones democráticas, y esto sí de verdad que se echa en falta. Ahora, en segundo lugar, me parece que como tribunales, ya no como la parte de los litigantes, también tenemos algunos problemas, porque nuestra ley de amparo, que es una ley que dio mucho y una ley importante, bien construida, tiene algunos atrasos importantes. Es una ley muy compleja, es una ley que está llena de tecnicismos, es una ley que inhibe o impide
que muchas personas puedan acceder a la protección de derechos humanos, porque realmente manejar el amparo en México es un tema sumamente complicado. Entonces hay una propuesta en Cámara de Diputados que hace algún tiempo ya, que no se ha aprobado y que está, pues me parece, en la posibilidad de generar unas mejores condiciones de acceso y en ese sentido lograr una protección. Y en tercer lugar, me parece que también estamos viviendo en un país una situación muy complicada, donde a partir de las acciones que se están tomando en la lucha contra la delincuencia organizada, también nos podemos estar acercando a una situación de mucha fragilidad en términos de derechos humanos por las propias acciones que se están tomando. De forma que creo que el panorama es integralmente complejo. Hay cosas que se pueden mejorar más a prisa, como la modificación al sistema de amparo, otras que tienen que ver con la cultura de los abogados y de la academia en el sentido de hacer más operativos estos derechos fundamentales, y otra más que, insisto, es de la realidad cotidiana, y que ahí sí vale la pena estar prevenidos para que después no nos encontremos con muy desagradables sorpresas en términos de violaciones a derechos fundamentales. En ese sentido, precisamente por estos faltantes que hay, por estas lagunas, ¿cómo trabaja la Corte con estándares internacionales? Me imagino que tiene alguna relación. Sí, la Corte ha empezado desde hace algunos años a introducir lo que son los criterios internacionales. Hay tribunales constitucionales muy avanzados, por ejemplo el sudafricano, por ejemplo el colombiano, que son realmente referentes hoy en día, me parece, de lo que se puede hacer en materia de derechos humanos y en particular en derechos humanos de contenido social. Otros tribunales que en el pasado fueron referentes, yo creo que han perdido el ritmo, me parece, están reelaborando sus criterios y que no son hoy, me parece, tampoco como grandes significadores o grandes líderes ya en términos de la comunidad jurídica internacional. La Corte Mexicana ha empezado desde hace un tiempo a introducir estos criterios. Por ejemplo, se determinó que los tratados internacionales tienen una jerarquía inmediatamente inferior a la Constitución y superior a todo el resto de las leyes del país, lo cual, y dado que una parte muy importante de los derechos humanos está plasmado en tratados internacionales, le ha dado un nuevo juego y un nuevo sentido a la forma interpretativa. Entonces ahí hay un criterio que desafortunadamente no se aplica tanto como se pudiera en materia del desarrollo. Y sí, lo que hemos estado haciendo es tomar estándares o criterios de decisión de otros tribunales constitucionales para, en la medida de lo posible y de nuestras propias características jurisdiccionales, introducirlo en las resoluciones. Este es un esfuerzo que está haciéndose, no hemos llegado a un estadio maravilloso, ni perfecto, ni acabado, pero se están haciendo cosas, me parece, correctas en un buen sentido para poder generar una interpretación más generosa, más amplia, más compleja de la propia Constitución y en particular en materia de protección de derechos fundamentales. Javier, esta pregunta puede resultar un poco obvia, pero en este espacio lo que hacemos es este ejercicio de divulgación, de que la gente pues conozca por qué es importante que tenga presente lo que significan sus derechos humanos. ¿Nos puede explicar por qué es importante que una corte trabaje con perspectiva de derechos humanos? Cuando hacías la introducción a este tema que tratamos en este bloque, mencionabas mucho el tema de derechos humanos como muy presente y muy presente en los medios y en la opinión. Yo creo que lo que estamos tratando de subrayar ahora es que no se trata de un tema de moda, sino que se trata de un enfoque en un momento de la historia para México bastante importante, que permite la construcción institucional de un México que se abre no solo a lo internacional, sino a la normativa internacional en la perspectiva de brindar mayor garantía y protección a sus ciudadanos. Esto parecería muy genérico, quiero precisarlo. Las ideas que han animado al movimiento de derechos humanos y a los estándares normativos que desde los órganos internacionales se han propuesto al planeta tienen diferentes grados de incorporación en cada escenario nacional. Por razones muy particulares a México, la manera en que México se ha acercado o se ha relacionado con ese movimiento internacional ha tenido una suerte de decalaje que apenas se está
saldando, yo diría, en la última década. Creo que los parámetros desde los cuales podemos medir eso son, por ejemplo, la aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que el otro gran hito de ese ayornamiento, por poner una palabra útil, es el debate sobre la reforma constitucional y la incorporación de derechos humanos a la Carta misma. Estos dos elementos dan un gran salto en lo que ya por tradición México había aportado al mundo y al mundo de la constitucionalidad y de los derechos desde la Constitución de 1917, que es la inclusión de los derechos económicos, sociales y culturales y la protección de los derechos individuales desde el amparo. Pero desde ese gran aporte hay otros avances que en el mundo se dejaban sentir por su ausencia en el México de finales del siglo XX. Creo que eso está en proceso de cambiar. Creo que México entra con los derechos humanos a un siglo XXI donde la institucionalidad que la Corte Suprema además representa permite a los ciudadanos entonces construir una relación de confianza y de exigibilidad frente a sus autoridades que sí es novedosa. Ahora, yo creo que todo esto además hay que verlo en el ritmo de lo que todos los sectores políticos en México reconocen como la necesaria reflexión y puesta al día también de las instituciones políticas, no solo de las instituciones jurídicas, que la alternancia ha permitido. Mi esperanza es que en esta comprensión de los derechos humanos, que es una comprensión de su utilidad en la construcción institucional del México del siglo XXI, podamos ser, al final del día, más respetuosos de las personas de carne y hueso, de las personas concretas, de las personas que sufren discriminación, de las personas que por su condición de credo, raza, clase social, género, han tenido durante décadas, ¿no?, reclamos pendientes no resueltos, que ahora la Corte con claridad empieza a señalar no pueden ser postergados. Y en ese sentido, y para redondear, creo que al calor y al ritmo y a la velocidad con el que México se está incorporando a estos procesos que yo señalaba, habían estado un poco al margen del debate interno en México, yo veo con mucho entusiasmo el que rápidamente México también pueda empezar a dar estándares, no solo para los mexicanos, sino nuevos estándares para el continente y para la legislatura internacional, en el sentido de cuáles son los aportes que desde la interpretación de la protección de derechos, la Corte, las instituciones mexicanas en un sentido más lato, pueden poner en juego para un debate de punta hoy sobre, por ejemplo, el derecho ambiental, por ejemplo, el tema del cambio climático, por ejemplo, la protección de el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas, sus derechos a la tierra, al subsuelo, a los recursos, a su cultura, y cosas que obviamente el siglo XXI nos trae ya en cascada y de manera inevitable. Por ejemplo, los royalties y las patentes sobre nuestros productos tradicionales y nuestro conocimiento tradicional. Creo que allí es donde nos ponemos en un plano en el que los derechos no son, como en algún momento o en algunas circunstancias del debate de la opinión pública pareciera surgir un problema de delincuencia o delincuentes. No, es un tema fundamental de la construcción institucional, de la construcción de la economía, del modelo de desarrollo y finalmente del futuro de los pueblos. Muy bien, díganos, usted ha tenido la oportunidad de trabajar en diferentes países, como lo comentábamos hace unos minutos. ¿Nos puede platicar un poco sobre esta experiencia que ha tenido en otros países con las Cortes en relación con los derechos humanos? Pues a ver, yo por obviamente admiración por lo que México ha aportado a América y América Latina en particular, siendo yo peruano, no quiero hablar de países específicos. Lo que quiero es, en general, señalar experiencias de Cortes en el continente
que han tomado los temas de derechos humanos en un sentido proactivo y han abierto el espacio de protección de una manera muy eficaz. Hay países azotados por problemas que en México no se presentan de la misma manera, pero hay países en el continente que tienen serios retos con el desplazamiento interno, fruto de problemas sociales de naturaleza violenta. Las Cortes en estos casos lo que han hecho es impulsar no solo la protección, sino empujar las fronteras de la protección, inclusive más allá de lo que los estándares internacionales actuales han presentado como el baremo o la barra mínima. Estas cortes han sido necesariamente proactivas, como lo señalaba el ministro Cosío. Todo esto está sujeto a la crítica jurídica. La crítica y el análisis jurídico no son el criticar porque me parece bueno o me parece malo. La crítica jurídica viene de otra rama, es entender cómo la interpretación y los fundamentos de las sentencias toman y valoran no solo la ley positiva, sino además los retos que el caso subyúdice presenta y cómo desde el caso se puede iluminar una situación general en el sentido de una defensa del derecho en el caso y de una protección general al resto de la ciudadanía. Estas cortes más proactivas han sido muy importantes en otras latitudes. Creo que la Corte Mexicana está en ese camino claramente. Creo que, sin embargo, no puede ser un camino solitario. Este es un camino que se abre con una dirección, obviamente, con un compromiso, pero que tiene que ser acompañado por el conjunto de los operadores jurídicos. Y en ese sentido, yo creo, ministro, otra vez, volviendo a preguntárselo directamente, hay un rezago, lo hablábamos en el caso de la crítica jurídica, pero hay un rezago también en el tema del estudio del derecho. Parte de eso ha querido, al parecer, solucionarse con incluir cursos y hasta maestrías y posgrados en derechos humanos, pero eso no parece bastar. Debería pensarse tal vez en talleres específicos, posgrados de crítica jurídica constitucional desde la perspectiva de derechos humanos. ¿Usted ve eso posible? ¿Hay ya los núcleos de ese trabajo que pudiera usted subrayar o hacernos notar? Yo creo que sí, y una parte muy importante es esta. Se fundó hace 5 años la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Esta asociación agrupa a todos los juzgadores del país, excepción hecha de los tribunales militares. Pero están todas las materias que ustedes quieran, federales, estatales, todos estamos allí. Y una parte muy importante es precisamente esta que se acaba de comentar, la necesidad de tener talleres, porque en muchas ocasiones resulta difícil entender cómo se puede trasladar un concepto a una sentencia. Por ejemplo, hemos tenido varios talleres para juzgar con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque leer un libro que nos defina los problemas de género, pues seguramente todos compartiremos los grandes problemas que existen en esta materia. Pero entre leer un libro, entender el libro y juzgar con la perspectiva, sí hay un paso muy muy grande en ese sentido. Lo que hemos estado haciendo en la asociación y en la Suprema Corte de Justicia son precisamente, y lo decías muy bien, talleres para el efecto de que no solo se aprende el concepto, sino este concepto, digámoslo así, se instrumentalice, se haga práctico y se pueda ver reflejado en decisiones jurisdiccionales. Yo creo que este es un tema central. Esto que estamos haciendo en la parte de la judicatura también empieza a hacerse en otras materias. Un magistrado electoral de la Sala de Toluca, Santiago Nieto, tiene un taller y una red de argumentación que me parece un esfuerzo muy importante para tratar de, entre juzgadores, entre académicos, entre litigantes, ir tratando de movilizar todos estos elementos. Yo creo que lo muy importante que se acaba de decir es esto. Pareciera como que el único esfuerzo debe correr a cargo de los juzgadores, que la modernización pasa por nosotros los juzgadores, cuando yo creo que de verdad la modernización pasa por litigantes, por juzgadores, por académicos, es decir, por el término que utiliza aquí don Javier, que es el de los operadores jurídicos, porque me parece que si no se moderniza todo,
Entonces las demandas siguen siendo deficientes, las sentencias también lo serán, la crítica también lo será. Creo que lo que hace falta, insisto, es este sentido modernizador. Y dentro de ese sentido modernizador, algo que me resulta de extraordinaria importancia, sí son efectivamente los talleres, porque de otra forma, pues entre saber cosas, definir cosas, conocer cosas y operar con esas cosas, sí puede haber un paso muy importante que además nos consume una gran cantidad de tiempo. Y otra cuestión muy importante que también vale la pena que empecemos a reflexionar es sobre la enorme cantidad de escuelas de derecho que se están creando en el país con estándares, a mi juicio, muy personal, muy bajos. Estándares de calidad muy bajos que están lanzando al mercado una gran cantidad de profesionistas mal preparados que generan un desprestigio a quienes sí están bien preparados, que generan una contaminación general en la profesión y por supuesto que carecen de conocimientos técnicos y de conocimientos específicos en ese sentido. Entonces creo que también parte de la solución integral es ponernos a ver la manera en que las autoridades educativas están permitiendo la generación, yo creo que indiscriminada, de universidades y en particular de escuelas o facultades de derecho con bajos requisitos y esto, el modo en que estos profesionistas están operando al interior de la profesión. Yo creo que también aquí hay un tema central para estos efectos. Hay en el Senado de la República una iniciativa para llevar a cabo una colegiación de las profesiones o un sistema de certificación, en fin, pero para tratar de regular a las profesiones, no solo al derecho, sino a todas, pero también al derecho. Y creo que este es un esfuerzo muy, muy importante porque ante esta generosidad de las autoridades educativas de permitir que prácticamente cualquiera abra una escuela, bueno, si no se puede controlar esa parte porque hay fenómenos políticos, yo no sé qué sucede allí, pero sí entonces tratar de certificar y elevar los estándares profesionales de quienes practican el derecho. ¿Por qué? Porque es una actividad de extraordinaria importancia para la actividad cotidiana de una sociedad. Hacemos una pausa nada más, regresamos para retomar este tema, pero se nos acaba el tiempo. Vamos a una pausa, regresamos, estamos en el canal del Congreso hablando sobre derechos humanos. No se despeguen. Ya estamos de vuelta aquí en el canal del Congreso. Continuamos platicando con el ministro Cosío y con don Javier en torno a esta publicación de la Suprema Corte y de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, bueno, de Naciones Unidas en Derechos Humanos. Estábamos platicando sobre algunos pendientes y esta línea que nos había marcado el ministro Cosío. Javier, ¿podrías retomar? Pues un comentario, tal vez también como pregunta, ministro. Uno de los sociólogos latinoamericanos del derecho, Luis Pázara, actualmente catedrático en la Universidad de Salamanca, desarrolla justo la crítica, no la crítica jurídica, sino la crítica de la institucionalidad de la producción de los operadores del derecho. Entonces él ha encontrado esa línea de trabajo y en diversos estudios hechos en el subcontinente ha encontrado pues no solo las deficiencias, sino ha desarrollado una crítica muy frontal sobre la perspectiva del cambio, ¿no? Para él esa perspectiva del cambio casi que exige o colisiona directamente con, se diría en términos de el PNUD, ¿no? Con las capacidades humanas de los operadores jurídicos. ¿Usted encuentra esta crítica pertinente? ¿No es tal vez el radicalismo de Luis algo que en la práctica implicaría una intervención indebida en la autonomía del Poder Judicial? Es decir, depurar el Poder Judicial es algo que en nuestro continente, América Latina en particular, ha sido siempre muy riesgoso y sujeto a abusos desde el poder. Yo creo que había que distinguir, primero, y es muy, muy importante este tema, a mí me parece que la profesión sí ha ido entrando en un proceso de crisis
no creo que sea simplemente el cambio, la modernidad, sino me parece que hay un descuido institucional en general hacia el tipo de personas que están ejerciendo la profesión jurídica. Y esto me parece que va en un enorme demérito, primero por supuesto de la profesión, de la representación que la sociedad puede tener de los abogados, pero en segundo lugar puede lastimar muchísimo a las personas que hacen uso de los servicios de los abogados. Este creo que es un tema central, porque la persona se va a enterar que el abogado no era bueno una vez que haya perdido su casa o su libertad o su patrimonio o todo junto. Entonces es un tema, me parece, central. Creo que ahí hace falta una regulación, hace falta subir los requisitos de creación de escuelas y facultades, hablo en el caso concreto de Derecho, pero también me parece que sería muy conveniente explorar las posibilidades de certificación de quienes están participando en la profesión. Eso por un lado. Ahora, en segundo lugar, en términos de la movilidad que se pueda tener respecto a los órganos jurisdiccionales, nosotros en México, sobre todo en los niveles estatales, venimos del proceso exactamente al revés, de una enorme discrecionalidad para los gobernadores y los congresos de los estados, pero sobre todo los gobernadores en el pasado, para poder mover de forma prácticamente libre a los magistrados y a los jueces de los distintos poderes judiciales. Es solo recientemente que a partir de una serie de decisiones de la Suprema Corte de Justicia se ha encontrado esto que llama la doctrina garantías jurisdiccionales, que es la estabilidad, la remoción, el ingreso para los juzgadores, de forma tal que los cuerpos políticos no puedan moverlos a su capricho. Entonces estamos como país entrando en este tema, y este tema por supuesto tiene que ver muchísimo con materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque si a mí me toca litigar un tema y acceder a la justicia como un derecho fundamental, pues yo quiero encontrarme con un juez que sea imparcial, con un juez que sea independiente y no con un juez que pueda responder a las decisiones o a los caprichos o a los pensamientos de otro sujeto que puede tener intereses en el control o en el arreglo de los mismos asuntos, como podría suceder en el pasado, insisto, con los gobernadores. Entonces, hacer una depuración en este momento o pensar en una depuración me resulta difícil, insisto, porque nosotros apenas estamos entrando en una etapa de estabilidad. Lo que sí me parece que es muy importante es que se mejoren también o que se revisen los mecanismos legales, jurídicos, ordenados de destitución de jueces y magistrados y ministros cuando podamos incurrir en una causa de responsabilidad. Este sí me parece que es un tema central. Pero tal vez hay un par de preguntas que tienen que ver con procesos o intentos de reforma que están todavía pendientes de implementación en México. El primero, el de la reforma de los procedimientos y la implementación del sistema acusatorio, en el cual tenemos un retraso que podría ser preocupante, pero tenemos también ejemplos de avance que ya están sometidos al escrutinio pues, de los investigadores. El caso de los estados del norte, que pueden ya ofrecer una materia crítica sobre la posibilidad o no de acelerar ese proceso en el resto de los estados, o abrir, como algunos sospechan, la idea de que hay que revisar esa apuesta al proceso de ayornamiento, vuelvo a usar la palabra. Y la otra pregunta en relación a esto, ¿no?, es la de los abogados, ya no los jueces y ya no los tribunales, los abogados y la producción de abogados a la que hemos aludido, evocando más bien la academia. Y para hacer el vínculo entonces entre uno y otro, entonces entre el sistema penal acusatorio y los abogados. Obviamente las facultades están todavía a medio camino de empezar a formar los nuevos abogados duchos en el nuevo sistema, porque el nuevo sistema no está aún implementándose de manera generalizada o acelerada. Pero al mismo tiempo la expectativa del ciudadano a pie respecto al sistema penal acusatorio no tiene asidero, no tiene punto de referencia. Y dos, la expectativa del ciudadano a pie respecto al abogado que desea, y no solo del juez con el cual quiere encontrarse, es el del litigante que pueda ganar el caso, no con el argumento del derecho, sino con el dominio casi alquímico del proceso, y por lo tanto cuando va perdiendo poder trabarlo.
¿Cómo ve usted estos dos retos y estas pérdidas de velocidad en la reforma para los próximos 3-4 años, que es el plazo de implementación final que tenemos para el sistema penal acusatorio? Yo en lo personal estoy muy preocupado por el ritmo tan lento que lleva el cambio hacia el sistema acusatorio. Hay que, simplemente para poner un poco en contexto, la reforma se aprobó hace 2 años, en 2008, ¿sí? Y se había fijado un plazo de 8 años para que se terminara de implementar, simplemente para poner un poco en contexto. Claro, y esta aclaración es muy importante porque todo el mundo estamos pensando que en 6 años va a darse la reforma, pero hay algunas cosas que se tienen que dar de manera intermedia. A mediados de este año, 2011, se tienen que generar los jueces de instrucción y no en todos los casos hay leyes para jueces de instrucción ni en todos los casos hay presupuesto. Este me parece un problema muy importante. Otro que es de una extraordinaria gravedad, no nos hemos dado cuenta que buena parte de la reforma al sistema penal para volverlo acusatorio descansa en policías y descansa en servicios periciales. Entonces estamos pensando una vez más que todo es un problema de jueces, que todo es una responsabilidad de jueces, cuando en realidad si no se tiene una policía muy especializada, una policía capacitada y servicios periciales muy eficientes, dado que todo se va a desahogar en una audiencia, hay la posibilidad de generar altísimos niveles de impunidad porque no van a poder ser condenadas esa persona en ese caso. Entonces esto se está dejando de lado. En tercer lugar, también lo dice muy bien don Javier, hay un gran problema porque la profesión no parece estar asumiendo como sujeto del cambio. Otra vez, son los jueces los que tienen que cambiar, es el legislador el que tiene que generar código y simplemente se están delegando estas posibilidades. Cuando se presenten estos juicios, efectivamente, jóvenes que hoy están entrando a la universidad, que hoy tendrían 18 años, van a tener que ser capacitados o reentrenados o actualizados, como lo queramos ver, para hacer frente a este tipo de problemas. Entonces, ese es un cambio de una importancia tal que me parece que se está dejando. Yo no sé si apostándose para que en un determinado momento haya hasta una contrarreforma o se frustre el intento. Yo no acabo de entender esto desde una visión ciudadana, pero sí me parece que ahí hay un enorme descuido y en un momento como el que está viviendo el país en materia de seguridad, descuidar ese tema, sabiendo que buena parte de esta delincuencia que estamos padeciendo va a tener que ser procesada bajo esos nuevos modelos, y esos nuevos modelos no se están desarrollando, me parece que es una apuesta peligrosísima, riesgosísima y de verdad me parece que absurda. Es decir, creo que este tema, por las condiciones generales de derechos humanos, pero adicionalmente por la grave situación de seguridad, debía ser un tema central. Y ahí sí hay que decirlo, no se han generado ni toda la legislación, ni se han generado los recursos presupuestales, ni se ha tomado una actividad integral en este mismo sentido. Yo creo que sí estamos en una situación que de no corregir nos puede generar grandes riesgos en ese caso. Y en relación al otro tema, por supuesto que las personas cuando van al litigio quieren ganar el litigio y quieren quedarse en la posesión de su casa o quieren mantener la custodia de sus hijos o no quieren ir a la cárcel y estarían dispuestos a que sus abogados hagan lo que sea. Allí también se dice, los abogados son sujetos altamente corruptos y los jueces son altamente corruptos. Sí, pero los jueces no se corrompen a sí mismos y los abogados tampoco. También hay una sociedad que está en la expectativa de generar unos mecanismos de corrupción para beneficiarse de ellos. Muy bien, si esa es la expectativa de la sociedad, pues no dejemos que la sociedad genere y malogre y destruya un sistema incipiente que estamos tratando de hacer. Encontremos mecanismos para que desde dentro de la propia profesión se regule a los integrantes de la profesión que se comporten de un modo distinto al que resulta razonable. Yo creo que parte de la certificación o parte de la colegiación es poder cancelar la posibilidad de participación de aquellos integrantes de la profesión que no cumplan con ciertos requisitos o ciertos estándares. Esto me parece también un tema absolutamente central. ¿Por qué? Porque también siempre se hace esta crítica tan simplona, los funcionarios públicos son corruptos. Oiga, ¿y quién corrompe a los funcionarios públicos? ¿Ellos solos se corrompen? ¿Se pasan dinero del bolsillo izquierdo al derecho? ¿O cómo opera esto en una situación así bastante esquizofrénica? Es la sociedad la que está también interesada en corromper a sus funcionarios, obtener contratos donde no tienen un derecho, obtener prebendas, pagar cuotas
fin, es la sociedad la que participa de esto y claro, a la sociedad le resulta muy fácil decir, son los funcionarios los que se corrompen. Y entonces, claro, hay un chivo expiatorio con una enorme simpleza y estos elementos de corrupción están generalizados. Si este es el caso, permitamos entonces o generemos las condiciones para que la propia profesión se autorregule y la propia profesión pueda expulsar del ejercicio profesional aquellos elementos, insisto, que no cumplan con esos elementos. Yo creo que por eso tenemos que ver los fenómenos integralmente y no en estas críticas tan simples a problemas tan complejos como los que estamos viviendo. Bien, tal vez una pauta allí que vuelve sobre el libro y sobre lo que hemos estado evocando como esfuerzo institucional y el sentido en la sociología y la ciencia política moderna de lo que son las instituciones. Las instituciones no son solo los órganos establecidos por la historia o la Constitución. Las instituciones son también las prácticas sociales más enraizadas y estructuradas en comunidades humanas en un periodo determinado. A mí me place el que, a propósito del libro, hayamos podido abarcar en esta amplia bandeja de temas la idea fundamental de que los derechos humanos son un motor de la construcción institucional. Entendí esa construcción institucional no solo en el rol, los compromisos y esta asociación y cercanía con la Suprema Corte de Justicia que nosotros agradecemos nuevamente, sino esa construcción institucional más lata de una sociedad como la mexicana que en este momento del siglo XXI tiene unos retos fabulosos de inclusión, de protección y ojalá de internación de los derechos en cada uno de los ciudadanos para que su relación con los decidores de justicia, que incluye no solo a la judicatura sino también a la legislatura, sea una relación ciudadana transparente, cargada de contenidos y de valores y no de intercambios y transacciones, ¿no? No porque las transacciones e intercambios sean per se malos, sino que cuando se dan de espalda a derechos de los individuos y de la sociedad como conjunto, tienden a bajar la calidad de la democracia. Y ese es el punto. Estamos en un momento en el que para México aumentar la calidad de su democracia es un reto de instituciones, pero es un reto de sociedad. Y entre la obra y los derechos humanos, ojalá podamos poner los pilares de ese futuro mejor para el país. Efectivamente, bueno, pues han quedado ya enumerados varios pendientes que existen, algunas propuestas que creo que son bastante interesantes y que bueno, que tendrán que ser valoradas por las instancias correspondientes. Esta publicación importantísima porque, como bien lo mencionan, pues da claridad, da un poco de luz sobre criterios en los que la Corte ya se ha pronunciado para futuros casos, para futuras circunstancias similares, pero bueno, pues no debe ser un esfuerzo aislado, como bien lo mencionaban, pues es de todo el aparato de justicia y debe permear en todos los niveles del Estado mexicano para precisamente llegar al punto al que deseamos llegar en esta materia de derechos humanos y en muchas otras, como ya lo hemos dejado muy claro. Hemos llegado al final de este programa, gracias, de verdad que les agradezco. El tiempo siempre es muy corto para hablar de estos temas tan interesantes, pero pues bueno, ya le estaremos dando seguimiento desde luego a todos estos temas y por supuesto al impacto que tiene esta publicación. Muchísimas gracias, ministro Cosío. Gracias, don Javier Hernández, y gracias a usted, por supuesto, en el canal del Congreso que estuvo con nosotros. Aquí lo esperamos en una próxima emisión. Hasta entonces.